Si la tierra es un tamborcito de barro, juntemos todas las manos hermanadas en un son. Entonces vamos a dar inicio a este espacio, pero quiero, para aquellos compañeros que acaban de ingresar, compartirles una imagen que muy seguramente para todos ustedes hoy en Colombia está dando un toque de alerta. Es una alerta muy especial que nos da porque es un espacio que nos está invitando a reflexionar. Es un momento y una acción que nos está invitando a reflexionar, como es el movimiento de la Minga. No podemos ser insensibles a este pensar de nuestros compañeros, no de manera grotesca ni nada, indígenas que nos están enseñando con su pensar y su actuar en la transformación, en reflexionar en nuestro quehacer y en reflexionar en la acción misma, en el concepto de la Minga. Por eso me atrevo a leer nuevamente estas letras. No conozco el autor de ellas, pero creo que tiene un mensaje bien interesante. Le digo que es la Minga. Caminan con el sol en sus miradas y una luna redonda en sus mochilas. Le digo que es la Minga, saboreando la esperanza y sus sonrisas sudorosas y anhelantes. Le digo que es la Minga y no tiene el tiempo para el bostezo. Llevan prisa, traen como regalos sus canciones al alba y en tiempos de ceniza. Con estas palabras quiero darle la bienvenida a todos ustedes al encuentro del día de hoy, en el cual vamos a tener la fabulosa acompañamiento de dos expositores en nuestro primer momento, que son colombianos. Voy a pasar a presentar a nuestros 12 compañeros, Alina y César, quienes nos traen una reflexión alrededor de una mirada a las contradicciones de los programas del Ministerio en contravía del discurso oficial. En primera instancia, Lina Piedad Gómez Salamanca, licenciada en Educación Preescolar, especialista en Gerencia Educacional, magíster en Educación integrante del Grupo de Investigación GIETS, Infancia y Expresiones, integrante del Semillero de Investigación IPOTI, integrante de la red Maedin y de la red Chisua, catedrática universitaria. Y nuestro estimado César Damián Castro Páez, estudiante de licenciatura de Educación Preescolar, diplomado en Lúdica y Didáctica, integrante del Grupo de Investigación GIETS, Infancia y Experiencias, integrante del Semillero de Investigación Hipatia, integrante de la red Maedin y de la red Chiso, a quien quiero darles una bienvenida y ofrecer un agradecimiento por la posibilidad de ofrecernos estos saberes y de abrirnos este espacio para que conozcamos esa experiencia que nos traen el día de hoy. Estimados, bienvenidos. Tienen la palabra. Muy buenas tardes con todos y todas. Es un placer estar en estos espacios de aprendizaje, intercambio de experiencias y reflexiones. Voy a permitirme presentar pantalla con el permiso de todos y todas. Bueno, buenas tardes para todos y todas. César Damián y yo queremos agradecer este espacio para compartir reflexiones y saberes. Nosotros somos parte de nuestra querida Red Chisua, de la cual también ha nacido ahora una red que se llama Red Maín, red de maestros y maestras de infancias, a la cual también queremos invitarlos a ser partícipes. Hoy venimos a compartir algunas reflexiones
que surgen de diálogos de nuestro querido grupo de investigación GIEX, Infancias y Expresiones, y el semillero de investigación IPATI. En esta red MADEIN, nosotros con un grupo de maestros en formación iniciamos la idea de hacer red para compartir precisamente esas reflexiones y saberes, y hoy queremos invitarlos a participar. Más adelante les vamos a dejar el enlace de nuestro espacio en Facebook. Entonces, Damián va a empezar a compartir nuestras reflexiones. Muchas gracias. Gracias, profe Lina. Pues, todo esto, como lo afirma la profe Lina, son reflexiones que han surgido de esos intercambios de nuestras experiencias, de nuestro quehacer y de nuestras prácticas pedagógicas. En este momento vamos a hablar un poco sobre las pruebas estandarizadas, que pues de una manera u otra, a nuestro modo de ver, condicionan, restringen y oprimen a los docentes y a los estudiantes. Entonces, vamos a hablar un poco del contexto histórico de las pruebas. En primera instancia surgen las pruebas PISA, son pruebas internacionales, un programa internacional para la evaluación del estudiante, que sale del Tratado de Huntington en 1990. Esta prueba estandarizada tiene el propósito de, entre comillas, aumentar la calidad de la educación, postulando pues unos estándares numéricos y cuantitativos que simbolizan a los estudiantes, a los sujetos, como simples y llanos números. Para el contexto colombiano, para nuestro contexto del país, surge en 1980 las pruebas de estado ICFES, que es programa del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, que pues tienen como ese mismo principio, el mismo principio de aumentar la calidad, esa misma calidad, entre comillas, de la educación, con unos postulados que solo aumentan la producción de un sistema capitalista que tenemos en el momento. Al principio las pruebas se aplicaban solo para los grados 11 de bachillerato, pero con el pasar de los años, con ese mismo afán de subir los estándares de calidad de la educación colombiana, comienzan a aplicarse las pruebas pre-ICFES, pre-saber, a los grados tercero, quinto, séptimo, noveno y 11. En ese entendido se articula el ICFES con la prueba PISA para entrar a hacer una competencia y convertir en otras palabras, en mercantilismo, la educación colombiana y pues la educación nacional e internacional. Como consecuencia de los bajos resultados de la prueba de estado en Colombia y a partir de la necesidad detectada por el gobierno nacional en cuanto a profundizar saberes en las áreas de matemática y lenguaje, la cual se genera como respuesta a pruebas nacionales e internacionales que tienen la calidad académica y en las cuales nuestro país pues no se encuentra tan bien rankeado, surge el PTA, que es el programa Todos Aprender, el cual se organiza como un medio de apoyo a las instituciones educativas con resultados, a manera de ver del Estado, insuficientes en las pruebas estatales. Actualmente se estructura este programa por medio de unas cartillas que son distribuidas en estas instituciones para fortalecer los aprendizajes de los grados de transición a quinto. Para el grado transición, hasta el momento se ha planteado el programa únicamente para lectura, con unas cartillas tituladas Todos a Leer y que son organizadas en 4 cuadernillos, los cuales parten de la letra A, el fonema A, su imagen, traen un cuento en cada letra con muchas palabras que contienen esa vocal o esa letra, traen ejercicios de conciencia fonológica, mientras se solicita a los docentes que lean cada palabra a los estudiantes, indican cómo las deben leer, en qué tono, cómo tienen que sentar a los estudiantes. Y hay partes, por ejemplo, donde le piden a los niños y las niñas que encierren la vocal o la letra en círculos, en hojas donde ni siquiera están las palabras escritas, sino que están los dibujos. Obviamente de palabras que tienen esa vocal o esa letra. Tienen otros ejercicios, como que con el dedo índice deben pasar su dedito por la imagen de la vocal o la letra.
Y para trabajo en la casa solicitan que las familias les escriban muchas palabras o nombres que tengan la A mayúscula o la A minúscula. Esta estructura se conserva desde la primera hasta la última letra del alfabeto en esas cartillas. En el año 2012, el programa Todos Aprender evidenciaba una contradicción, una connotación diferente. Se pensaba en las infancias desde las dimensiones del desarrollo y se proponía el programa De Cero a Siempre, que constituyó la política pública que priorizaba las necesidades de reconocer a las infancias como sujetos de derechos. Esta política dejaba claro que las necesidades de los niños y las niñas requerían acompañamiento desde diferentes ámbitos y que era necesario garantizar sus derechos desde sus diferentes contextos, familia, escuela, salud, etc. Y como lo expresaba el documento oficial de la política, concebirlos como sujetos de derechos únicos y singulares, activos en su propio desarrollo, interlocutores válidos, integrales, y reconocer al Estado, la familia y la sociedad como garantes de sus derechos. Hasta el programa Todos Aprender, el discurso oficial en Colombia para preescolar, encamina los esfuerzos al desarrollo natural de los niños y las niñas, favoreciendo el juego como una actividad transversalizadora de todas las actividades, incluyendo las demás actividades rectoras, como la exploración del medio, la literatura y el arte. Nosotros, pensando en esto y teniendo en cuenta que la parte teórica de las cartillas menciona algunas investigaciones de las cuales no aclara la procedencia, instituciones que desarrollan esas investigaciones ni la veracidad de sus resultados, hemos planteado una serie de interrogantes que nos han llevado a reflexionar sobre las contradicciones de esta propuesta con las propuestas anteriores de discurso oficial. Adelante, Damián. Sí. Como lo expresa la profe Lina, es evidente, surgen muchas preguntas, muchos cuestionamientos sobre aspectos que construyen y contribuyen a la formación de estos documentos del PPA. Nuestro primer interrogante, y creo que es de los más importantes, es ¿cuál es la concepción de infancias que mueve este documento? Y en ese orden de ideas va a permitirme leer una cita textual que extraemos de la justificación de los expertos que hicieron el documento. La no lectura en la población infantil es una de las experiencias más devastadoras para el desarrollo de una sana autoimagen y confianza en sí mismo. Es una exhibición diaria de debilidad y limitación frente a los padres y los adultos. Una ventana para percibirse como incapaces y no competentes. A nosotros no nos hace falta un texto o un párrafo que diga esta es la concepción de infancia que tiene el Ministerio de Educación colombiano, la ministra y todos los que construyeron el documento. Es muy diciente lo que está en pantalla. Ese párrafo nos muestra cuál es la concepción de infancia que tiene y deja en nosotros elementos preocupantes. El primero es que debemos tener una cualidad lectora para validarnos como sujetos sociales, como sujetos de derechos. Es decir, las personas que por sus condiciones sociales y económicas no tuvieron el acceso a la educación y son no lectoras, no son válidas, no son seres competentes, no son seres eficientes, no hacen parte de una sociedad que supuestamente está en progreso, y es más preocupante en el ámbito en que nos referimos a las infancias. Entonces, es un condicionante para existir en Colombia repetir mecánicamente una vocal o repetir mecánicamente una palabra sin criterio, sin pensamiento crítico. Entonces, esos cuestionamientos son los que nos arrojan esos conceptos y concepciones que tiene nuestro Estado colombiano de educación, nuestra ministra de Educación, respecto a la concepción de infancias. Y en ese orden de ideas aparece entonces otro interrogante, y es ¿cuál es el concepto de maestro o maestra que tiene el programa, el PTA? En la presentación, vuelvo a reiterar, la ministra dice que la construcción de estos documentos se hacen de manera articulada con todos los agentes educativos que componen, pues, valga la redundancia, la educación. Y es evidente, nosotros hicimos la tarea y buscamos un poco los perfiles de quienes construyeron esos 4 cuadernillos que en este momento, y para el caso específico de transición, pues no son
maestros, menos son maestros de infancia. También entra ahí un poco el Banco Interamericano de Desarrollo, que pues obviamente tiene otros intereses más económicos que educativos y pedagógicos. Entonces nos preguntamos si de verdad tienen un concepto de un maestro protagonista en el acto educativo. Como lo mencionaba la profe Lina, en esos 4 cuadernillos viene uno que es la cartilla del docente, la guía para el docente, y es un dossier, es una lista de mercado que expresa paso por paso lo que tiene que hacer el docente sobre casillas. Es decir, lo limitan, lo encasillan, le coartan el pensamiento crítico al docente, le coartan la libertad de cátedra, y aún así tienen, no sé, por decirlo en esos términos un poco peyorativos, el cinismo de acusar que es un preescolar de calidad porque simplemente está haciendo y preparando niños y niñas para un modelo capitalista y fabril. Entonces, esas reflexiones de cuál es el concepto de maestro y cuál es el concepto de infancia nos llevan a pensar qué tan importante es la verdadera educación, una educación de verdad de calidad para el Ministerio de Educación. Gracias. Bueno, otra pregunta que nos planteamos es ¿por qué la propuesta está enfocada por áreas? Nosotros entendemos que desde el gobierno pues dividen y fraccionan por áreas el conocimiento en bachillerato y en básica primaria, pero en realidad en la presentación de estas cartillas se mencionan las áreas de matemáticas, lenguaje e inglés. Nosotros queremos recordar que el preescolar en Colombia se maneja con currículo integrado y de hecho en la mayoría de países de América Latina se maneja de esta forma. Y este manejo por currículo integrado reconoce que cada niño y niña es un ser integral y que no se puede fraccionar el conocimiento por áreas en este nivel. Estas cartillas desconocen la propuesta de proyectos lúdico-pedagógicos que desde el discurso oficial es la mediación correcta para el manejo con preescolar. Y simplemente imponen los cuadernillos para que los niños estén sentados en un escritorio, llenándolos y desconociendo otras dimensiones, las dimensiones del desarrollo humano. Otro cuestionamiento es si en realidad existe la innovación pedagógica. En esta diapositiva les mostramos fotografías reales de cómo vienen las cartillas y en la presentación para los maestros se menciona que el material es un recurso de innovación pedagógica, lo cual desconoce propuestas que pueden ser verdaderamente innovadoras, propuestas famosas, contemporáneas, serias y otras propuestas igual de valiosas que son las que emergen de la cotidianidad, del contacto de los niños y las niñas con sus pares, con sus maestros y con sus maestras. Pensábamos nosotros y reflexionábamos que esta innovadora propuesta de las cartillas proviene del método fonético postulado en un inicio por Comenio en 1658 y cuya expresión moderna para nosotros son las cartillas Nacho, Coquito y otras por el estilo. También nos preguntamos sobre cuál es el concepto de lectura para la infancia que tiene este programa de Todos a Leer. El programa se llama Todos a Leer, sin embargo se enfoca en la escritura de letras y ejercicios grafomotrices, desconociendo que la lectura y la escritura son procesos independientes y que se desarrollan de acuerdo con la madurez mental y neurológica de cada niño como individuo. Para justificar la importancia de las cartillas, relacionan la no lectura con situaciones de pobreza económica, a la vez que insinúan que los niños y niñas que no saben leer en preescolar se condenan al fracaso escolar y tendrán limitado éxito en el mundo laboral. Acá en esta diapositiva queríamos mostrarles cuando uno abre la cartilla, lo primero que se encuentra es este paso a paso de cómo el adulto tiene que enseñarle al niño o a la niña a coger correctamente el lápiz. Entonces ya de ahí partimos de entender que para ellos el lápiz no es un medio de expresión como nosotros quisiéramos
que lo entendieran los niños, que el lápiz es una magia, es un instrumento mágico por medio del cual uno puede expresar sentimientos, uno puede expresar emociones, uno puede expresar su creatividad, sino que de inicio ya empiezan enseñándole cómo es que correctamente se tiene que agarrar el lápiz. La siguiente, por favor. Como algunas reflexiones y que no son de nosotros, sino que son del discurso oficial en esta serie que estamos mostrando acá, que son los lineamientos técnicos, especialmente en la que aparece al lado izquierdo en sus pantallas, que es una apuesta que hizo el gobierno sobre lecturas emergentes. Me voy a permitir citar algunas de las propuestas que tenía el gobierno sobre cómo entendía el gobierno y cómo se supone que nosotros debemos entender la lectura, y que además es basado en autores verdaderamente importantes y que han aportado significativamente a nuestras infancias. A través del lenguaje oral, los niños narran su propia historia, participan en conversaciones con pares y adultos en las que comparten sus vivencias y expresan sus emociones, participan, deciden y proponen. Es allí, en estos diálogos, que se puede identificar cómo amplian su repertorio de vocabulario, cómo organizan sus ideas y cómo se apropian de la palabra para enunciar lo que está en sus pensamientos. Así, la educación inicial abona el camino para la adquisición de la lengua oral y escrita desde el descubrimiento de sus funciones sociales y comunicativas del lenguaje, pero no espera que los niños y niñas concluyan el grado de transición leyendo y escribiendo, pues le corresponde a la educación básica primaria continuar con el trabajo en torno a la construcción de sentido y significado, pero enfocando sus esfuerzos en la adquisición del código convencional, la incorporación de signos de puntuación y el aprendizaje de reglas ortográficas, entre otros aspectos. Leer en la educación inicial se entiende en el sentido amplio de desciframiento vital de las posibilidades interpretativas de exploración de mundos simbólicos, lo cual no implica enseñar letras descontextualizadas, hacer planas o alfabetizar prematuramente. Es más útil crear situaciones con los niños en las que se expongan a nuevas palabras y se converse alrededor de sus temas de interés, que aprender listas de vocabulario de memoria. Esto enriquece su vocabulario y la comprensión de nuevos mundos, donde al estar el niño atento e interesado por lo que le leen, el deseo por descifrar lo que dice ahí emerge de manera natural. Es por ello que la adquisición de la lengua escrita es una construcción de pensamiento y no solo un ejercicio visomotor o de memorización de letras que muchas veces se hace con plagas. Entonces, es allí donde nosotros queremos resaltar esta contradicción entre lo que dice el discurso oficial y lo que quieren y pretenden que los maestros de infancias ejecutemos en realidad con nuestros niños en aula. A partir de esto que les hemos comentado, traemos a algunos autores que nos parece importante mencionar. Gracias. Gracias, profe. Resulta y pasa que es evidente que el ministerio quiere hacer todo sistemática y mecánicamente. Y entonces, para disfrazarlo de entre eufemismos, dicen que es un método de enseñanza. ¿Realmente existe un método para la enseñanza, para la educación? Entre estos autores importantes traemos dos, Henry Giroux y Paulo Freire. Y voy a permitirme desglosar un poco el pensamiento Freire, y citándolo: la alfabetización no es un juego de palabras, sino la conciencia reflexiva de la cultura. Con solo estas dos líneas podemos inferir cuánto está errado el Ministerio de Educación al querer implantar este paso a paso, este sistema, este método que quiere implantar. ¿Y por qué está errado? Porque nosotros somos lenguaje. Nosotros, como seres y sujetos de derechos, sujetos sociales, sujetos que habitan y coexisten entre sí, somos lenguaje. Nosotros lo que hacemos como docentes es esperar que la misma curiosidad del niño despierte y lo lleve a preguntar cómo se escribe esta palabra, qué dice ahí, cómo suena esta letra. Eso es aprendizaje natural,
que está en nuestra cultura. Nosotros no tenemos por qué occidentalizar más la educación como la tenemos en el momento, y, y pues deberíamos soportarnos en nuestra cultura, nuestras creencias, en lo que nos demanda nuestra idiosincrasia, ahorita como lo expresaban los organizadores del evento, lo que es de la minga, nuestros pueblos, nuestra cultura. Ahí está la verdadera educación y de ahí deberíamos partir. Eso sería alfabetizar. Ahora, por el lado de Henry, podríamos decir que esa pedagogía radical de escuchar a los grupos subordinados somos nosotros mismos. Si nosotros nos escuchamos y nos alentamos y creamos esa conciencia de clase un poco al estilo marxismo, esa conciencia de clase, podríamos salir de esos elementos represivos y opresivos que nos quiere imponer el Estado neoliberal capitalista que nos está subyugando hoy por hoy, que no va a dejar de ser así si nosotros no llevamos estas propuestas a nuestros espacios pedagógicos, no solo al aula de clase, sino a las familias, a la sociedad, a la comunidad, etcétera. Esos espacios donde construyen a un docente y construyen la educación. Tenemos nuevos elementos que nos ayudan a acercarnos un poco a nuestras conclusiones, incluso de pronto personales y sesgadas, pero pues a nuestro modo de ver muy valiosas. La primera es que nosotros los maestros y maestras debemos afrontar el hecho de una disminución de nuestro rol. Son condiciones paupérrimas en las que estamos trabajando, detrimento social, económico, la infraestructura de los colegios públicos, nos reducen a ser cuidadores si somos de preescolar. Entonces somos los profes que cuidan a los niños y a las niñas. Si somos docentes de matemáticas, un ejemplo, somos los que se dedican solo a enseñar a los números, a enseñar las tablas de multiplicar, y van alejando ese componente pedagógico de nosotros, esa creación de sociedad de nosotros, y nos van disminuyendo, van invisibilizando el rol del docente y el cambio que puede crear en la sociedad. Otra conclusión ya específico para el PTA es que el PTA desconoce el proceso de preparación académica de los y las docentes. ¿Y por qué decimos que los desconoce? Yo llevo en docencia preparándome casi 4 años. Hay mucha gente que está mucho mejor preparada que yo, magíster, especialistas, doctorandos, doctores ya, y están ejerciendo en el preescolar, para este caso específico, y a esos docentes les dan un paso a paso, lo que dije ahorita, una lista de mercado que deben seguir paso a paso, no pueden tener un tono de voz alto porque en la cartilla dice que no lo pueden hacer, no pueden tener a los niños de pie porque la cartilla dice que no lo pueden hacer. En pocas palabras, si cualquier persona que tenga la capacidad de leer esa cartilla, pues podría ser un docente. No tendría que tener una preparación de años y años de la pedagogía, de la docencia, de miles y miles de pensadores, porque les están dando una lista que puede seguir y puede concluir para así terminar su quehacer pedagógico, entre comillas. Una de las conclusiones a las que nos acercamos es que esos sistemas que nos impone este nuevo gobierno es que la educación debe ser una competencia en donde fortalece el individualismo, la reproducción de un modelo fordista, un modelo fabril, todos estos antivalores propios de un sistema capitalista que lo que hacen es seguir aumentando la diferencia de clases sociales, la sectarización social, la opresión, el pobre más pobre y el rico más rico, porque no nos dan la capacidad de pensar críticamente y no nos dan la capacidad de cambiar la situación del país, porque la educación es eso, la que cambia la situación del país. Y una conclusión que nos parece supremamente alentadora en estos momentos, porque la educación está en crisis, es que nosotros como docentes tenemos la evidencia de que trabajamos fuertemente por dignificar la educación del preescolar, bueno, la educación en general, que trabajamos todos los días luchando contra las condiciones, contra los imperativos que nos coloca el Estado, el sueldo, las leyes, lo jurídico, para poder darle una calidad a la educación. Y seguimos luchando todos los días en nuestras aulas, ahorita en la virtualidad, en nuestras casas, para que la educación sea de calidad y no sea esa simplicidad que busca el Estado para seguir reproduciendo la pobreza. Entonces, es una conclusión alentadora porque por lo menos este espacio es un espacio en donde crecemos y ojalá sigamos creciendo como docentes para cambiar la situación del país. Creo que eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, mis estimados. Realmente ha sido una reflexión muy interesante
en la medida que nos permite encontrar que estos documentos reflejan una concepción de infancia que sí, efectivamente deja ver que el docente está distante de una realidad. Eso es lo que trata de mostrar ese documento. Como si, bueno, cuando se mostraba este documento, yo recordaba por allá unos libros y unas cartillas con las cuales pude estudiar sobre los años 70, donde era todo absolutamente instrumental, un instrumento que permitiese repetir y repetir un código sin reflexionar lo que se estaba haciendo. Increíblemente es lo que, en lugar de avanzar el sistema educativo a partir de las políticas públicas, lo que está haciendo es desmejorar, y más aún cuando se generan procesos de integralidad de saberes que se supone es un estandarte y es una de las banderas que se debería promover. Se está generando es un fraccionamiento cada vez mayor del proceso de formación, que curiosamente en países desarrollados viene desapareciendo lentamente a favorecer más la integralidad de los saberes. Muchísimas gracias, mis estimados. Los invito a que examinemos. Voy a detenerme solamente a leer un último nota que dejó María Angélica dentro de las varias valiosísimas observaciones que han dejado nuestros compañeros asistentes. Muy bien, gracias por preocuparse por nuestros niños de primera infancia. Desde allí es el inicio para construir. Eso es muy cierto. Creo que es la fuente fundamental para la construcción de un saber distinto y de una mentalidad diferente. Los invito entonces a que miremos estas, más que preguntas, hay una serie de afirmaciones que me gustaría que tuvieran una réplica de parte de César y de Lina para poder ahorita en el momento del encuentro de la última parte ustedes puedan ampliar estas inquietudes. Hay algunas preguntas adicionales. Por ahora vamos a darle la palabra a nuestro segundo invitado del día de hoy. Vamos a tener el placer de acompañarnos hoy con la doctora Rosa María, quien desde la ciudad de La Habana, Cuba, nos ofrece su reflexión sobre las TIC y su impacto en la comunidad, en la comunicación humana. Una mirada desde la pandemia COVID-19. Rosa María Medina Burgues es licenciada en Ciencias Sociales, magíster en Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales, doctora en Ciencias Pedagógicas, cursando el postdoctorado en la CLACSO, CINDE, en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales, en Colombia. Diplomado superior en la CLACSO VA sobre investigación, desarrollo y transferencia de la universidad en la universidad pública, cursando el Diplomado Superior CLACSO en Gestión de Políticas de Salud y Soberanía Sanitaria Internacional, miembro del Comité Académico de la revista de la Red Comedy y miembro de proyectos de investigación sobre las TIC de la Universidad Nacional de Córdoba. Estimada Rosa María, bienvenida. Le damos el espacio para que usted pueda contarnos esa hermosa experiencia que nos trae el día de hoy. Sí, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan en este momento tan maravilloso de intercambio y de entretejer esfuerzos comunes para que nuestros países y nuestra América sea un poco mejor. Nosotros agradecemos a la red Shizua y a la red Comedy por esta oportunidad de poder alimentarnos de ustedes y también poder expresar nuestras experiencias. La presentación, Alberto nos va a ayudar, pues tenemos algunos problemas con internet. Si nos ahí puede... está. ¿Sí se ve bien? No, sí, muy bien. Bueno, nosotros queríamos, a partir de que hemos estado compartiendo con ustedes varias semanas, decir que nos ha sido muy interesante y muy enriquecedor escuchar tantas experiencias maravillosas de profesores de diferentes países
de diferentes niveles de enseñanza, donde podemos ver el amor que se expresa en el trabajo de nuestros niños y niñas y a la juventud también de nuestra América, y creo que de esta manera pues la creatividad y el amor con que trabajamos se expresa en la posibilidad que tenemos de resistir la avalancha de este mundo tan convulso. Nosotros queremos compartir con ustedes el tema, las tecnologías de la información y las comunicaciones y su impacto en la comunicación humana, una mirada desde la pandemia de la COVID-19. Y bueno, pretendemos explicar el impacto que tienen las tecnologías en los procesos de comunicación humana y valorar las nuevas tendencias de la comunicación en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Por supuesto que lo que vamos a hacer es una sugerencia, quizás algunas ideas de generalización que permitan después un intercambio entre nosotros. En primer lugar, queríamos retomar lo siguiente. ¿Qué es lo nuevo en la ciencia y la tecnología en el siglo XXI? Pues evidentemente, aunque algunos teóricos digan que no, estamos en el capitalismo, por supuesto, en el capitalismo neoliberal, en el capitalismo globalizado, en una transición, en una etapa de ese capitalismo, el capitalismo cognitivo o capitalismo de las plataformas, donde todo se compra y se vende, se comercializa y se produce en las redes y en las tecnologías de la información. También queríamos expresar que precisamente lo que caracteriza esta etapa que estamos viviendo hoy es el plusvalor de los datos. Es decir, cada vez los recursos humanos, los recursos científicos, los profesionales se compran y se venden, y este significado cada vez mayor tiene que ver con este capitalismo cognitivo o capitalismo de las plataformas. Y precisamente esta propiedad intelectual, el diseño, la innovación, la tecnología que se produce y que se compra y se vende a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones es una característica fundamental del mundo que vivimos hoy. Nosotros queríamos referirnos a algunas bibliografías que hemos trabajado para traerle estas ideas. Hay dos libros fundamentales que ha presentado Claxo en este 2020. Uno se titula Alerta Global, que es un libro donde se reúnen trabajos investigativos de más de 48 profesionales de diferentes países de América. También está el libro La cruel pedagogía del virus, que como su nombre lo indica, su autor brasileño, de apellido de Souza, pues hace una reflexión acerca de, en este momento tan difícil que está viviendo la humanidad hoy, cuáles son las enseñanzas desde todo punto de vista, cuál es esa pedagogía que podemos ir articulando de enseñanzas y que yo voy a ir retomando a lo largo de mi exposición. Y otro detalle que quería solamente plantear, y es que en el 2020, si nos estamos refiriendo a las tecnologías de la información y las comunicaciones, hay más usuarios en el mundo con dispositivos móviles que personas con acceso a la energía eléctrica o el agua potable. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas personas que no tienen ni tan siquiera agua potable tienen un móvil. ¿Por qué? Porque la necesidad que tiene el capitalismo global de que nos comuniquemos, entre comillas, y de que consumamos en las redes, es parte de esa nueva característica del negocio y del plusvalor. Si entramos en el tema de la comunicación, pues conocemos que a partir de la década del 50, 40, 50 del siglo XX, se comenzó a articular la comunicación como una ciencia a partir de lo que hoy vemos como una concepción más tradicional de la comunicación y con un soporte, por supuesto, relacionado con el desarrollo tecnológico en aquel momento de la televisión y las radios, que por supuesto era mucho anterior, el cine, donde se veía la comunicación de una manera muy clásica como un proceso de emisión y recepción de información. Y verdaderamente todavía esta concepción es muy manejada en el área de la pedagogía. Sin embargo, ya en los años 80, 90,
del siglo XX, pudiéramos hablar de que se estaba expresando ya la concepción bidireccional de la comunicación en las investigaciones. Es decir, entender que todos en la comunicación éramos o somos emisores y receptores. Pero ya, evidentemente, en el momento de desarrollo de las TIC, podemos hablar de una concepción bidireccional de la comunicación, donde la complejidad de este proceso se expresa a través de procesos en las redes sociales digitales. Otro tema también muy polémico que se discute mucho, si las redes son solo digitales, si las redes son, llegan a ser sociales, aspecto que después vamos a retomar. Por favor, continuamos con la otra diapositiva. Bien, ahora, cuando nosotros estamos proponiendo que veamos la comunicación en los momentos actuales desde una visión compleja, estamos expresando que no se puede concebir la comunicación humana como un proceso objetivable, sino que el significado de lo que comunicamos, que no solo transmitimos información verbal, sino también transmitimos o compartimos información no verbal, los significados, los afectos, las emociones. Por tanto, no podemos seguir reduciendo la comunicación humana a información. Y verdaderamente esto lo decimos, pero hay muchos procesos comunicacionales a nivel social, a nivel de familia e incluso en el aula que siguen siendo procesos transmisivos que no comprendemos o no interiorizamos esa multidimensionalidad de los procesos comunicativos y que también podemos decir que es un proceso social, pero a la vez un proceso muy individual, muy particular, donde no solo se manifiestan procesos comunicacionales propiamente dichos, sino también toda una gama muy compleja de procesos psicológicos y de intercambio de relaciones sociales en diferentes dimensiones. La otra, por favor. Bien, nosotros en el marco de las TIC se maneja por varios autores, entre ellos Pascual Serrano, periodista español, que estamos en un proceso de fascinación tecnológica. Y yo diría que ese proceso de fascinación tecnológica va un poco más allá, pues no solo en la mayoría de las personas se expresa una atracción irresistible hacia los aditamentos tecnológicos, sino también en buena parte de la población se puede expresar ya como proceso de adicción a las tecnologías. Y además lo vamos incorporando de una manera muy natural, pues consideramos que es normal que constantemente tengamos distractores a través del WhatsApp, a través de los Messenger, a través de atender varias llamadas telefónicas y a la vez estar haciendo otra cantidad de procesos intelectuales. Por eso también se expresa que hoy es muy común la cultura del clic o la cultura de surfear en Internet. Es decir, todo este proceso tecnológico que además es muy bien investigado, es muy bien estudiado por grupos profesionales de psicólogos, de psiquiatras, etcétera, nos lleva a que cuando navegamos en las páginas, pues evidentemente vamos dando clic, vamos, y aparentemente estamos muy bien informados, aparentemente, pero la situación de desarrollar un pensamiento crítico para ver cómo valoramos toda esa información y cómo podemos discernir entre las noticias verdaderas y las informaciones falsas, es un proceso que hay que estudiar con mucho detenimiento. ¿Podemos avanzar, por favor? También nosotros queríamos expresar que en el contexto de la pandemia de la COVID-19 se expresan procesos comunicacionales que podemos verlos en un sentido positivo y podemos verlos en un sentido negativo. La COVID-19 ha cambiado nuestra vida, ha cambiado todos los procesos sociales, nos ha llevado a un confinamiento, nos ha llevado a un aislamiento social y parte de la población mundial ha quedado en una situación precaria, pudiéramos decir. En este sentido,
¿Podemos pasar a la otra diapositiva, por favor? En este sentido, muchos de los profesionales que se dedican a los procesos de estudio de la comunicación manifiestan, muchos de los profesionales que se dedican a los procesos de estudio de la comunicación manifiestan que la mayoría de los gobiernos no han evaluado a tiempo la gravedad de la pandemia, no solo desde el punto de vista de no brindar las protecciones básicas a la población para la atención de las necesidades de salud, sino también que miles de millones de personas han quedado sin permitir el lujo de cumplir con las normas de la Organización Mundial de la Salud, del aislamiento, han tenido que seguir trabajando, debido precisamente a las condiciones de desigualdad social y de desigualdad económica que viven millones de personas en el sur y dentro del sur que existe también en los países del norte. Expresado entonces en este contexto de la COVID-19, un rápido empobrecimiento de los trabajadores informales en un contexto repleto de incertidumbres, y por supuesto se han disparado los debates intelectuales y políticos que oscilan entre una posición que se le llama el coronaoptimismo y otra posición que se le llama el coronapesimismo. Bueno, ¿qué cosa es el coronaoptimismo? Precisamente aplaudir o tener en cuenta las muestras renovadas de solidaridad que se manifiestan en estos contextos y en ese sentido, por ejemplo, el desarrollo o el aumento de estas redes de intercambio, de estas redes académicas, de estas redes de colaboración entre profesionales, lo tenemos que ver como algo que debe quedarse, como algo necesario, como una manera de resistir nosotros mismos, de cómo podemos enfrentar esta situación, cómo podemos seguir desarrollando nuestros procesos académicos y cómo podemos seguir desarrollando nuestros procesos formativos. Y, por ejemplo, para mí ha sido muy valioso poder intercambiar con ustedes durante estas semanas diferentes temas que expresan la creatividad de los profesores, que expresan la resiliencia que tenemos frente a esta situación y cómo no abandonamos la necesidad de seguir formando a nuestros jóvenes, a nuestras generaciones, para poder enfrentar esta situación tan difícil. Pero también está la visión apocalíptica, es decir, evidentemente muchos plantean, y es real, que el mundo no va a ser el mismo antes de la pandemia y después de la pandemia. Pero hay una serie de aspectos positivos que debemos rescatar, y entre ellos, bueno, ¿qué hubiera sido del mundo si no se hubiera enfrentado esta pandemia con el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones? Evidentemente, esta digitalización ha permitido continuar realizando una serie de tareas cotidianas que antes requerían otro contexto, como es el caso del teletrabajo, el comercio virtual, la educación a distancia, las visitas a museos, conciertos, eventos, etcétera, que lo tenemos que ver como una ganancia, pero también como un contexto que está siendo muy difícil de asimilar y muy complejo. Y evidentemente también este desarrollo de las tecnologías y esta obligatoriedad de ir a estos escenarios nos ha expresado cada vez más el reforzamiento de la brecha digital que existe entre los países y al interior de los mismos y sus consecuencias en términos de desigualdad. Es decir, se ha disparado la desigualdad, se manifiesta precisamente en que todos no tienen el mismo acceso a las tecnologías y que tampoco todos tienen o tenemos las mismas posibilidades de enfrentar esta pandemia desde el punto de vista material e incluso desde el punto de vista de la resiliencia para poder salir adelante en los nuevos contextos. También, por supuesto, estos procesos de adicción a las tecnologías y de abuso de ellas se está reforzando en algunos hogares o en varios hogares, pues los niños e incluso sus familiares están más tiempo conectados. También la imposibilidad de salir en muchas ocasiones a realizar actividades al aire libre, etcétera, ha traído como consecuencia que las familias, las que pueden,
las que lo han logrado, se rearticulen, y tenemos que verlo en una visión positiva, en el sentido de si la familia es capaz de, a través de los consejos que recibe, de a través de ir hacia adentro del hogar, desarrollar actividades que estaban un poco relegadas por la vida cotidiana de ese correr todos los días hacia las actividades fuera del hogar, y aquellas familias que han aprovechado positivamente este momento, pues han reforzado otras actividades como compartir más tiempo juntos, mejorar la comunicación en el seno interpersonal, disfrutar el tiempo, como decían algunos compañeros con sus iniciativas, compartir contenidos con sus estudiantes, nuevas maneras de hacer cosas a través de las redes, a través de la virtualidad. Ahora, podemos decir, y lo sabemos todo, que la pandemia no ha llegado a nosotros en cualquier momento, sino en un momento histórico de agotamiento de los recursos naturales, de emergencia climática, medioambiental, de procesos muy difíciles que viven países como Colombia y otros, y donde el capitalismo nos está mostrando su cara más depredadora. Por eso nosotros desde la psicopedagogía, desde la comunicación, sugerimos viralizar lo que importa, es decir, transmitir el virus de los lazos afectivos y comunicacionales logrados mientras estábamos en casa. Es decir, ahora el reto ante la nueva normalidad sería continuar potenciando todas estas iniciativas de los educadores, todas las iniciativas de las familias, para poder resignificar metas, expectativas personales, dimensionar la solidaridad y sobre todo mantener y dimensionar estas alianzas profesionales surgidas en este contexto, como redes de intercambio y colaboración y espacios de luchas y de cambios que se han potenciado también a través de las redes, y no obstante el aislamiento social también en la calle, porque muchos luchadores sociales en diferentes contextos han tenido que seguir saliendo a la calle a reclamar los derechos. Continuar expresando afecto en el mantenimiento de las nuevas medidas de bioseguridad, y a partir de aquí yo quería expresar la experiencia de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana en este proceso. Es una universidad que no paró, que no dejó de trabajar. Sus estudiantes, bajo el principio de la educación en el trabajo, que es desde el primer año de la carrera, han estado haciendo pesquisas masivas. Cuba ha tenido una estrategia de enfrentamiento a la pandemia con mucha participación, y sobre todo los estudiantes de la Universidad Médica han tenido un gran protagonismo en este proceso, con pesquisas masivas, con centros de aislamiento para aquellas personas infectadas o sospechosos de la pandemia, y todo este proceso lo han hecho los estudiantes y los profesores de la universidad, sin dejar de lado la docencia. En Cuba nosotros no tenemos la posibilidad de hacer una docencia virtual, pero hemos hecho una docencia a distancia, a veces por teléfono, a veces con las posibilidades de internet que tenemos, los profesores llevándole las clases a los estudiantes a los policlínicos donde estaban haciendo las pesquisas, a través de las memorias flash para que pudieran copiar sus clases. Y por supuesto los estudiantes a partir del tercer año de la carrera sí han estado prácticamente todo el tiempo en los servicios de salud, desde tercero, cuarto, quinto y sexto año, no solo los estudiantes de medicina, sino también los estudiantes de las áreas de la tecnología de la salud y los estudiantes de enfermería. Es decir, que ha sido un reto grande para nuestra universidad mantenernos trabajando todo este tiempo, mantener los procesos y sobre todo ayudando al control de la pandemia. Para finalizar, y retomando el tema de las tecnologías de la información y las comunicaciones y el mundo que vivimos hoy, nosotros queríamos resaltar que el año 2020 representa un punto final para proyectos tecnológicos que habían cobrado impulso en los últimos 10 años en el mundo, y los expertos vaticinaban que era un referente
para juzgar los procesos tecnológicos del siglo XXI, pero por supuesto todo esto son procesos que sabemos que son desiguales, que son en el contexto del capitalismo cruel y depredador, pero también habrá que reevaluar en cada lugar y en cada contexto cuáles de estos desarrollos tecnológicos han tenido lugar, se han mantenido, cuáles han disparado las investigaciones sobre la COVID-19 y su impacto, y cómo se reconfigura la ciencia y la tecnología a partir de este momento. Y bueno, retomar lo que decíamos de la comunicación, que tenemos que ver la comunicación humana como un proceso complejo que expresa actos de interacción comunicativa que conllevan y generan incertidumbres, paradojas, antagonismos, y que evidentemente tenemos que manifestar estos procesos y desarrollar nuestra pedagogía desde diferentes dimensiones de tal multiplicidad. Y para finalizar, queríamos retomar que la digitalización de la sociedad a nivel internacional ha posibilitado mayor interacción entre las personas, un mayor flujo de información sobre la pandemia, que ha acompañado antes y más allá del coronavirus por un proceso de creciente individualización, circulación de falsas noticias y generación de dispositivos de vigilancia y control social a nivel internacional. Nosotros le traíamos estas ideas, estas propuestas, en aras de tener un intercambio, por tanto son sugerencias para posibles preguntas, comentarios y un debate que pudiéramos realizar. Hasta acá, muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, mi estimada. Sí, definitivamente esa profunda brecha que de una manera u otra la tecnología tenía marcada a nivel mundial se hace más evidente, y obviamente emergen una serie de elementos que caracterizan las debilidades tecnológicas, científicas y de formación que tienen nuestros pueblos, digámoslo así. Y en Colombia no es de negar, y todos lo conocemos, que es muy diferente, es muy distante esa realidad que nos ofrecen los contextos políticos, los contextos gubernamentales, a la realidad, a esa realidad real que vivimos a diario. De la misma manera, nuestros compañeros Damián y Lilian se dan a la tarea de mostrar precisamente esa misma brecha que hay entre lo propuesto institucionalmente por el gobierno y la realidad actual de la formación y de la construcción del saber en la primera infancia. Invito a la doctora Rosa María a que miremos algunas de las preguntas que nos han dejado nuestros compañeros, ya que hay varias inquietudes que quieren seguramente dar respuesta, y que han dejado muy amablemente, y que invito a los compañeros a que sigan dejando para que se les pueda dar respuesta. Por ahora, mi estimado Damián, le voy a dar la palabra junto con Liliana, junto con Lina Piedad, para que nos pueda comentar un poco sobre esas inquietudes que tuvieron nuestros compañeros, de las cuales hay varias preguntas que sería interesante mirar esas posturas que ustedes tienen. Entonces, ¿tienen la palabra? Gracias. Bueno, yo me tomo la palabra primero, qué pena, Damián, para dar respuesta a una pregunta que me parece muy interesante, hecha por Diana Marcela Méndez. Ella nos pregunta cómo concebimos nosotros las infancias desde nuestro grupo de investigación. Entonces, estaba recordando ahorita una conferencia que dictó el maestro Francesco Tonucci en la Distrital, y a él precisamente le hacían esa pregunta. Y me encantó que él decía que para definir la infancia definitivamente tomaría uno una noche entera y no terminaría de definir las infancias.
Para nosotros, y teniendo en cuenta la visión de diferentes autores y el contacto con infancias que hemos tenido, definitivamente la infancia no puede ser un tiempo ni un espacio y no puede estar definida por edades ni por ciclos, como se ha pretendido en muchos estudios y en muchas ocasiones definir. La infancia para nosotros es el ion, es ese tiempo que permanece. A nosotros nos mueve mucho también un texto, el libro Infancia y Filosofía de Walter Cohen, para quien la infancia es ese tiempo indefinido. Por tanto, pensamos que nosotros como maestros y maestras no podemos limitarnos a prepararnos en la inmediatez de las infancias que llegan este año o este tiempo a mi aula de clase. Nosotros debemos prepararnos para una infancia que permanece y debemos velar porque todas las apuestas que hagamos impacten más allá del tiempo y más allá del espacio para todas las infancias. Y cito una parte de ese libro que les menciono de Cohen que me encanta, que la infancia debe ser algo totalmente diferente a nuestra pasión formadora. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lina. No sé si Damián quiere ampliar alguno de los elementos que hay en las inquietudes de los compañeros. Sí, quisiera darle respuesta a Luz Navarro, una pregunta que creo que está siempre en nuestro pensamiento, es una pregunta constante que trabajamos por resolver y que creo que está en construcción, pero tenemos algunas bases. Dice la pregunta, ustedes como investigadores de estas realidades, ¿cómo pueden orientar un ambiente de aprendizaje para que los niños y niñas desde preescolar se motiven a leer y escribir? Yo creo que esa es una pregunta que se ha hecho miles de educadores a lo largo de los años. Podríamos iniciar e intentar responderla diciendo que los niños no necesitan motivación, los niños están motivados, son investigadores natos. Siempre quieren saber más, siempre están preguntando, siempre están dispuestos a aprender. Entonces, nuestro papel como investigadores, y no solo como investigadores, sino como formadores de infancias, es permitir que eso pase, no coartar. Veía una conferencia hace un par de años donde expresaba que el niño preguntaba, iban por la calle con el papá y preguntaba, papá, ¿qué es esa letra? ¿Qué dice ahí? No, si usted no le ha enseñado eso en el colegio, pues no pregunte todavía, algún día lo va a aprender. Bueno, ese era el momento perfecto para que el niño aprendiera a leer, y ese es nuestro contexto. Los niños deben aprender, están motivados, siempre están motivados, y deben aprender desde nuestro contexto. Los docentes no debemos coartar esos espacios, eso sería la mediación que tenemos que hacer los docentes. Y en cuanto a los adultos, la otra pregunta creo que es elementos que permitan imaginar, razonar, analizar y proponer soluciones a estos diferentes contextos que sea nuestro país. Lo primero que tenemos que hacer, y aquí me voy de atrevido a mencionar a Freire, es uno de mis grandes escritores, lo admiro muchísimo, y es que no hay saber más y no hay saber menos, solo saberes diferentes. En ese orden de ideas, lo que nosotros tenemos que hacer es validar el conocimiento de la otra persona. No seguir postulando una educación virtual, verticalizada, porque es lo que nos lleva a establecer relaciones de poder, también un poco ahí inmiscuyéndome con Foucault. Nos llevan a establecer esas relaciones de poder que no permiten que la gente sea propositiva, que no permiten que la gente innove en la educación, y disminuimos a la gente por tener de pronto un poco más de conocimiento, más de memoria retentiva en cuanto a las citas textuales. Eso era. Muchísimas gracias, Damián. Sí, realmente es muy interesante poder reflexionar sobre esa también gran brecha que existe entre la normatividad y una construcción real de vanguardia que pudiese desarrollarse en el aula. Lastimosamente, estas propuestas tienen como están avejentados
están distantes de lo que hay en realidad, en la actualidad, y que podrían realmente ser más fructíferas, y como encontramos muchas veces simplemente es para dar respuesta a unas condiciones políticas institucionales muy bien definidas, hacer quedar mal al docente cuando quiera hacer las cosas diferentes. Y esto último es una postura muy personal, porque es muy fácil decir el maestro lo está haciendo mal cuando tengo el poder, pero en realidad no le permito al maestro mostrarse lo bien que se está haciendo. Es algo bien interesante esa postura, y quiero no dejar, antes de darle la palabra a la doctora Rosa, recordar que un agradecimiento muy especial a los compañeros de Comedi, de RECTE, de Redien, desde la Ciudad de México, que nos acompañan, del Club de Ciencias de Jorge Cafrune de Argentina, y el IPEN 124 de Argentina, que con los redes con las cuales Chisua se ha confabulado para llevar y construir esta reflexión y estos espacios de reflexión. Sí, es muy interesante cómo poder reducir estas brechas, reducir económicamente, es imposible. Pero aquí hay una pregunta que nos hace Marcela Fabián Arcia: ¿pero es imposible en una economía arduamente depredadora y política pública que no contemplan el desarrollo integral de las personas? Creo que esa respuesta emerge después del comentario que ha hecho Damián y Lina, porque definitivamente el interés es de unos, aunque debería ser de todos. No es el interés nuestro, el interés de ellos. Es algo que parece un trabalenguas, pero lamentablemente es así. Quiero darle la palabra a la doctora Rosa María, quien nos va a comentar algunos elementos relacionados con esas inquietudes que nos establecen desde diferentes espacios, como la inquietud que tiene Rosa Liliana desde la Red Comedi, que nos saluda muy cordialmente y a quien también saludamos de una manera muy especial. Doctora Rosa María, tiene la palabra. Claro, la pandemia de la COVID-19 ha sacado a flote todas las crisis interconectadas de este capitalismo globalizado neoliberal. Todas estas crisis interconectadas y, por supuesto, toda la brecha digital, toda la no inclusión social, toda la desigualdad del mundo en el cual vivimos. Por tanto, no podíamos esperar otra respuesta de la mayor parte de los gobiernos que habían o han privatizado la salud pública, que han desmantelado parte de los servicios de seguridad social de los países, cada cual con sus matices y sus problemas. Evidentemente no podíamos esperar otra respuesta, pero yo creo, algunos compañeros decían que son tiempos difíciles para la resiliencia. Sí, son tiempos difíciles, pero yo creo que estas mismas redes que hemos articulado a partir de esta situación son redes de amor, son redes de creatividad, son redes que expresan que cuando tenemos compromiso nada es imposible. Ha habido algunas experiencias que han expresado los compañeros que me han hecho emocionar hasta las lágrimas, como el día que el profesor de primaria habló de los diarios de los niños, cómo él había potenciado eso, el día que la profesora habló de la biblioteca rodante. Hoy mismo ustedes, analizando con ese espíritu crítico lo que delinea el gobierno para la formación de la primera infancia y lo que ustedes están expresando, haciendo, batallando y luchando. Por tanto, ningún tiempo va a ser bueno, ningún tiempo va a ser positivo para que nosotros hagamos nuestro trabajo, pero lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. En Cuba hay otros problemas. Hay un gobierno que se ocupa de la salud pública, que se ocupa de la educación, pero hay otros problemas que tampoco es fácil nuestra labor, pero la realizamos. Tenemos muchas dificultades con el tema de internet, con la virtualidad,
Sin embargo, yo les explicaba que por teléfono, pasándonos las memorias, yendo los profesores a los policlínicos donde están los estudiantes a llevarle las clases, hemos hecho todo lo que hemos podido, por tanto, no es imposible. ¿Qué estrategias tecnológicas pueden ayudar a mejorar esta condición? Las que dimanen de ese pensamiento creativo en cada contexto. Nunca va a haber recetas pedagógicas universales, precisamente aprovechar los espacios que tenemos. Yo ahora recordaba en este minuto que Carlos Marx, ese gran pensador alemán, cuando en Europa los obreros comenzaron a destruir las máquinas porque pensaban que las máquinas eran las culpables de sus problemas, él les expresó o escribió en su teoría, en sus libros, que las máquinas, el desarrollo tecnológico no era el culpable, eran las relaciones sociales. Hoy igual, a veces satanizamos las tecnologías, no, las tecnologías son herramientas maravillosas que tenemos en un mundo desigual, pero tenemos que usarlas para nuestra lucha igual. Y eso se está manifestando en la articulación de procesos sociales a través de las redes, manifestándose a través de estos entretejidos de los pedagogos y evidentemente les decía que me emociono casi hasta las lágrimas. Yo se lo comentaba a Pablo Tenaglia en uno de los correos, porque a veces estamos solos y pensamos que no se puede hacer nada, pero cuando nos unimos y conversamos, aprendemos de los demás, vemos cuántas cosas podemos hacer juntos y cómo nos tenemos que retroalimentar, porque creo que todos tenemos un amor por nuestra profesión y que prácticamente no lo hacemos por lo que nos pagan, porque ningún salario va a pagar lo que hace un profesor, a menos que trabaje por esos presupuestos mercantilistas. Yo creo que hay un compromiso, que hay una utopía, pero una utopía que podemos realizar a través de lo que tenemos en las manos. Y se puede aprovechar mucho. Ustedes mismos lo han expresado en cada uno de los trabajos que se han presentado con creatividad, con amor, con compromiso. Era lo que quería expresar. Muchísimas gracias, doctora. Sí, definitivamente el conocer un poquito ese espacio de formación que se tiene en La Habana, en Cuba, es más del lápiz y papel como elemento tecnológico de formación y que permite difundir y de fortalecer y de recuperar el valor del papel que es tan importante en nuestros libros, aunque la tecnología no la estoy dejando a un lado, es muy importante. Pero hay una invitación muy especial que nos ha hecho la doctora y es potenciar este virus educativo, potenciar este virus de formación, de compartir de saberes que se ha construido y esta alianza que se quiere construir y que hemos tratado de construir desde las diferentes redes que han convocado a este espacio y a este evento. Sé que algunos compañeros de pronto consideran importante tener alguna participación, entonces quiero darle la palabra a los compañeros que nos asisten en este momento. Si alguno desea hacer algún comentario, puede tomar la palabra. Bueno, en este momento se está colocando el link de la asistencia, del formato de asistencia, para que por favor lo sea diligenciado. Quiero, antes de dar la palabra a algunos de los compañeros, hacer algunos comentarios con respecto a estos escritos que nos han dejado. Creo que el reducir estas brechas, nos dice Hugo, felicitaciones, doctora Medina Borges, importantes aportes en relación a los cambios sugeridos a lo largo del tiempo en materia de tecnología de la información y la comunicación, y como dichos cambios no fueron en consonancia en un proceso social inclusivo, sino todo lo contrario, se fueron generando mayores brechas entre la población. Sin lugar a duda, la actual situación mundial ha puesto en evidencia de manera mucho más marcada la situación. Saludos desde Córdoba, Argentina. Sí, efectivamente, esta semana escuchaba una conferencia en la cual
se hacía la relación entre estos espacios capitalistas y cómo tenían de una manera u otra vínculos en su desarrollo con algunas de las tantas pandemias que se han dado en el mundo. Es de trascender y pensar un poquito en ello y mirar qué ha pasado a través del tiempo. Sí, esas brechas que a través del tiempo han generado y se han profundizado. Y quisiera darle la palabra a Lina y a Damián para empezar nuestro cierre, si hay algún comentario adicional que quisieran compartirnos y para poder dar inicio a nuestra última fase del encuentro del día de hoy. Recordarles, sí, antes de dar la palabra a Lina y a Damián, el próximo encuentro es el próximo sábado, en el cual vamos a tener la compañía, el compartir de saberes de dos compañeros de diferentes lugares de Latinoamérica, de esa Latinoamérica que nos ha permitido construir semana a semana esta mochila, nuestra mochila que nos acompaña y que nos permite trascender en nuestros saberes. Damián, tienes la palabra. Lina, tienes la palabra. Pues no, yo realmente estoy muy satisfecho con lo que hemos logrado desde el trabajo interredes, intergrupos de investigación. Me siento muy agradecido porque nos brindan esos espacios. Creo que cada sábado uno se construye un poco más, pronto se construye otro tanto, y pues creo que nadie tiene el privilegio de tener tan buenos pares académicos como los que tenemos nosotros, y espero estos espacios nos ayuden para ayudar y a acompañar a un cambio social que necesita nuestra Latinoamérica. Muchísimas gracias. Damián, muchísimas gracias. Lina, no sé si deseas. Sí. Gracias, Alberto. Sí, señor. Yo quisiera agradecer también a la doctora Rosa María por sus aportes y por todas esas ideas que nos da para continuar con esta labor a pesar de todo lo que está sucediendo. Creo que a todos nos ha tocado cambios muy duros. Los maestros que ni siquiera tenían computador tuvieron que adquirirlo, aprender a armar reuniones y hacer una cantidad de cambios mentales y físicos y en la casa. Entonces, muchas gracias a la doctora Rosa María también y a todos los que vieron a bien regalarnos sus aportes escritos. Para nosotros es muy importante y los tendremos en cuenta. Y por último, los vuelvo a invitar a lo de la Red MADEIN, Red de Maestros y Maestras de Infancias, y ya les voy a poner el link en el chat. Muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, Lina. Sí, efectivamente es algo muy, muy interesante. Cómo hemos tenido que transformarnos, ser nuevamente infantes. Lo digo porque el infante es el espacio y el tiempo para muchos donde más se aprende, y hemos tenido que ser nuevamente infantes para absorber como esponjas una serie de conocimientos de manera instantánea, cómo transformarnos y podernos organizar de muchas maneras para poder ser asequibles a toda esta transformación. Doctora Rosa María, tiene la palabra para que nos des sus últimas palabras en este momento, en este encuentro, porque ya sabemos que Hugo nos comentaba que vamos a tener el día jueves. Doctora Rosa María. Sí, bueno, retomando una vez más lo que se preguntaba de qué estrategias podemos tener para potenciar el uso de la TIC en la pedagogía, recalcar que la mejor estrategia es el conocimiento de nuestros estudiantes, la necesidad de cada grupo, y a partir de ahí poner a volar nuestra imaginación, nuestro entusiasmo y contagiar a nuestros estudiantes de compartir momentos inolvidables de la formación. Y muy rápido quería decir que en la Universidad Cubana se ha convertido en un problema, como en muchos lugares, el tema del móvil en el aula.
los estudiantes, tú estás dando la conferencia y están con el móvil, y muchos profesores prohíben que los estudiantes saquen el móvil en la clase. Pues yo decidí que todos mis estudiantes saquen el móvil en la clase. Lo que pasa es que les paso la clase al móvil. Los videos, las canciones, todo, porque trabajo con canciones, con videos, con cualquier iniciativa que me permita captar la atención de ellos y después ahí articular lo que tenemos que dar desde el punto de vista de los objetivos docentes. El profesor es un artista, el profesor tiene que constantemente estarse reinventando y creo que en estas semanas que hemos compartido juntos es lo que ustedes me han transmitido a mí, ese entusiasmo y esa creatividad, y creo que entonces ahora somos más en esta línea de pensamiento y de acción. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos los compañeros. Le voy a pedir un favor muy especial a la doctora Rosa María. No se vaya a retirar, por favor, nos espera un momento para una charlita con usted un momentico al final. Y para todos los compañeros que hoy estuvieron aquí, que siempre nos han venido acompañando, muchísimas gracias. Los esperamos el próximo sábado. Para nuestros ponentes del día de hoy, muchísimas gracias por habernos permitido conocer esas experiencias tan hermosas que nos han regalado hoy. Creo que cada día aprendemos más como seres humanos, como personas que nos construimos, como docentes que transformamos nuestro quehacer, y queda solamente faltando una cosa: la mochila. Recuerden que es nuestra imagen y esta mochila es la que nos va a permitir construirnos semana a semana, tanto en la mañana como en la tarde, saberes, irnos tejiendo, así como decía ahorita nuestro compañero, desde Buenos Aires hasta México. Y mira, nos faltaba Cuba hace un tiempo, pero hoy ha llegado acá, y mire que me acabo de dar cuenta de que siempre ha estado aquí y no me había percatado de su compañía. Muchísimas gracias a todos esos valiosísimos aportes, esas preguntas que han tan bien dejado ustedes para que podamos generar un proceso de reflexión. Muchísimas gracias a todos. En verdad, un hermoso, muy lindo encuentro, y les dejo la mochila, no solo para llevarla, para tenerla, para conservarla en el corazón. La vamos a conservar todos desde el corazón. Recordemos que nuestros compañeros, La Minga, se está acercando a Bogotá, está llegando con un mensaje muy grande de transformación. Están gritando desde el corazón la transformación para nuestro país, para nuestro ser. La escuela lo necesita, todos lo necesitamos. Para todos, un fuerte abrazo, un feliz fin de semana, los mejores deseos y muchísimas gracias por su compañía y por el compartir. Para todos, un fuerte, muy fuerte abrazo, desde Buenos Aires hasta México.